Papá, ¿me cuentas un cuento de terror? Te voy a contar 5 historias de Parque Matlacincas, o mejor conocido como el Calvario de Toluca. Imagina la cima del Calvario bañada por la pálida luz espectral de la luna llena. Las sombras de los árboles retorcidos se alargan y danzan con la brisa fría que recorre el cerro. En estas noches, algunos habitantes de Toluca juran haber presenciado una aparición escalofriante. En octubre de 1811, durante la Guerra de Independencia de México, este cerro fue escenario de una importante batalla entre las fuerzas insurgentes, lideradas por José María Oviedo, y las fuerzas realistas. Aunque la batalla no favoreció a los insurgentes y terminó en una trágica derrota, José María Oviedo se convirtió en un héroe local. Con el tiempo, se han generado algunas leyendas alrededor de este lugar. Una de ellas cuenta que en las noches de luna llena, el fantasma de José María Oviedo aún ronda por el Calvario, como recordando la batalla que allí se libró. Así que, aunque la historia principal de José María Oviedo en el Calvario es un hecho histórico de la lucha por la independencia, también existe esta leyenda que le añade un toque misterioso al lugar. Se le describe como una figura solemne y melancólica, ataviada con el uniforme desgastado de un militar de antaño. Su rostro, pálido y demacrado, parece reflejar el sufrimiento de las batallas pasadas. Algunos afirman escuchar el débil eco de sus órdenes, como si aún estuviera al mando de sus soldados invisibles, o el resonar fantasmal de sus botas sobre las empedradas sendas. Su presencia evoca una sensación de inquietud y recuerda el pasado que este lugar presenció, dejando una huella imborrable en el velo entre los mundos. El misterio de los seres escondidos. Ecos de un mundo oculto en el Calvario. En las zonas más antiguas y densamente arboladas del Calvario, donde la luz del sol se filtra con dificultad, creando un mosaico de sombras danzantes en el suelo húmedo, se susurran historias que se pierden en el tiempo. Son relatos sobre pequeños seres, esquivos y traviesos, que se dice habitan en ese mundo crepuscular. Los duendes. No son meras fantasías. Quienes afirman haberlos percibido describen la sensación de una presencia constante, una mirada invisible que los sigue desde la penumbra. Se dice que sus hogares están en los huecos oscuros de los árboles centenarios, aquellos robles y encinos cuyas raíces se hunden profundamente en la tierra, o en el corazón mismo de la maleza densa, donde los helechos gigantes y las enredaderas forman intrincados laberintos verdes. Escuchar su risita burlona, aguda y casi imperceptible, es para muchos la primera señal de su cercanía. Otros hablan de avistar sus ojos brillantes en la oscuridad, 2 puntos de luz que parpadean fugazmente antes de desaparecer. La visión más común es la de sombras fugaces moviéndose con una rapidez asombrosa. Una ráfaga de movimiento que apenas se registra en el borde de la visión, antes de desvanecerse en el follaje. Y luego está el sonido, el tintineo de campanillas invisibles, un sonido etéreo y cristalino que parece flotar en el aire, indicando su presencia antes de que el silencio vuelva a engullir el bosque. No siempre son malévolos. A veces, se les atribuyen pequeñas travesuras, como esconder objetos o desviar a los caminantes de su camino. Pero no están solos en este reino oculto. En los claros del bosque, donde los rayos de sol logran perforar la copa de los árboles para besar las flores silvestres, se dice que revolotean las hadas. Estos seres, descritos como etéreas figuras de luz tenue, son la contraparte luminosa de los duendes. Sus movimientos son gráciles y silenciosos, un suave aleteo que apenas perturba el aire. A diferencia de los duendes, su presencia se asocia con una sensación de paz y maravilla, aunque siempre teñida con la incertidumbre de estar en un lugar donde lo invisible se vuelve casi tangible. Observarlas es un privilegio que pocos afirman haber tenido, pues son tan tímidas como los rayos de luna que las alimentan, desapareciendo en un destello si sienten una mirada humana. Encontrarse con cualquiera de estos seres, ya sean los duendes traviesos o las enigmáticas hadas, genera una sensación extraña y profunda. Es una mezcla de asombro y una punzante incertidumbre de no estar solo en la penumbra del cerro. Te deja una impresión duradera,
un recordatorio de que el Calvario guarda secretos mucho más allá de lo que la vista puede percibir, un lugar donde el velo entre el mundo conocido y lo místico es sorprendentemente delgado. La boca oscura de la cueva. Prohibida. Un abismo de temor en el Calvario. En lo profundo del Calvario, donde el murmullo del viento parece llevar secretos antiguos, yace la cueva del diablo, un lugar que ha infundido temor en los corazones de los lugareños por generaciones. No es una simple oquedad en la roca, es una cicatriz abierta en la tierra misma, una fauce oscura y hambrienta que parece respirar el aire frío y pesado de las profundidades. Al acercarse, el ambiente se transforma. La temperatura desciende bruscamente y una brisa gélida, cargada con el olor a humedad y a un algo indefinible que evoca putrefacción, emana de su interior. La boca de la cueva es más que una entrada, es un umbral. Rocas irregulares y cubiertas de líquenes, de un gris casi negro, forman sus mandíbulas y la vegetación circundante, retorcida y escasa, parece rehuir su cercanía, como si temiera ser arrastrada a la oscuridad. Dentro, la negrura es absoluta, tan densa que parece absorber la luz, incluso la del mediodía más brillante. No hay ecos de vida, solo un silencio ominoso que es interrumpido, según los relatos, por el más leve susurro del viento que se cuela por sus galerías, un sonido que muchos juran es el lamento ahogado de las almas atrapadas. La leyenda que rodea a la cueva del diablo es tan sombría como su entrada. Se dice que en épocas de desesperación, cuando la ambición de hombres y mujeres sobrepasaba la cordura, algunos incautos se atrevieron a cruzar su umbral. Motivados por el deseo de riquezas o poder, buscaron pactar con las fuerzas oscuras que supuestamente residen en sus profundidades insondables. Entraban con la esperanza de encontrar fortuna, pero la cueva, cual entidad viviente, jamás devolvió a aquellos que osaron desafiar sus misterios. Los lugareños cuentan que los gritos desesperados de esas almas perdidas aún resuenan en el laberinto de túneles y cámaras subterráneas, ecos eternos que sirven como una macabra advertencia. No son meros susurros. Se dice que en noches de tormenta, cuando los relámpagos iluminan brevemente la entrada de la cueva, se pueden escuchar gemidos y lamentos que erizan la piel. El testimonio perpetuo de quienes sucumbieron a la tentación de la oscuridad. La cueva no solo consume el cuerpo, sino que, se cree, atrapa la esencia misma de aquellos que se atrevieron a cruzar la línea, condenándolos a una eternidad de tormento. Por eso, incluso hoy, los más valientes del Calvario evitan acercarse demasiado, conscientes de que la cueva del diablo es un lugar donde la luz se apaga y las esperanzas mueren. El espejismo de la laguna al mediodía. Un engaño bajo el sol del Calvario. En lo alto del Calvario, en uno de sus puntos más elevados y abiertos, donde el sol se derrama sin piedad sobre la tierra, se cuenta una historia que ha desconcertado a caminantes y lugareños por igual. El espejismo de la laguna al mediodía. No es una leyenda de duendes o demonios, sino un relato sobre la naturaleza caprichosa del paisaje y la mente humana bajo la canícula. Se dice que cuando el sol alcanza su cenit, justo al mediodía, y sus rayos caen con una intensidad cegadora sobre la cima del cerro, a veces, una visión asombrosa emerge de la nada. En el aire vibrante por el calor, aparece de forma nítida y convincente la imagen de una laguna de aguas cristalinas. Los que la han visto, la describen con un detalle sorprendente. Orillas cubiertas de una vegetación exuberante, el brillo engañoso de la luz reflejándose en su superficie, y en ocasiones, incluso la ilusión de aves acuáticas flotando plácidamente. Esta imagen, tan real y tentadora, es particularmente cruel. El Calvario es un cerro seco, donde el agua es un bien escaso y valioso. Para el caminante sediento, agotado por la subida bajo el sol abrasador, la aparición de esta laguna es una promesa de alivio, un oasis que se materializa ante sus ojos fatigados. Impulsados por la desesperación y la necesidad imperiosa de hidratarse, aquellos que caen en el engaño dirigen sus pasos hacia la ilusión, convencidos de que la salvación está a solo unos metros. Sin embargo, a medida que se acercan,
el aire caliente se ondula y la imagen comienza a distorsionarse. Lo que antes parecía una extensión de agua refrescante se vuelve borroso, se estira y se contrae de forma antinatural, como una pintura al óleo que se derrite bajo el calor. Finalmente, y con una crueldad que roza lo sobrenatural, la laguna se desvanece por completo en el aire, revelando solo la tierra árida y el calor implacable del mediodía. El espejismo deja tras de sí no solo la decepción, sino una sed aún más intensa y la amarga frustración de haber sido engañado por el propio paisaje. Esta experiencia no es solo una anécdota. Se ha repetido a lo largo del tiempo, convirtiéndose en una advertencia. Los más viejos del lugar aconsejan a los excursionistas que, al mediodía, la cima del Calvario puede jugar con la mente, creando fantasmas de lo que más se anhela. Es un recordatorio de que la naturaleza, en su manifestación más cruda, puede ser tanto hermosa como despiadadamente engañosa. La laguna invisible del Calvario no es un ser sobrenatural, pero su aparición es un fenómeno tan enigmático y descorazonador que ha calado hondo en el folclore local. La procesión de las ánimas. En la noche del Calvario, en las profundidades de la noche, cuando la luna se oculta tras un velo de nubes y el viento gélido barre las laderas del Calvario, se cuenta una de las leyendas más inquietantes, la de la procesión de las ánimas. No es un desfile de vivos, sino un silencioso y espectral cortejo de aquellos que ya no están. Los que han sido testigos, o afirman haberlo sido, describen un fenómeno que eriza la piel. Aproximadamente a la medianoche, en los senderos más apartados y menos transitados, comienza a manifestarse una luz tenue y fantasmal. No es la luz de una linterna ni de un fuego, sino un resplandor lechoso y etéreo que parece flotar a ras del suelo, moviéndose lentamente a través de la oscuridad del bosque. A medida que esta luz avanza, se percibe una presencia inconfundible, un frío que no es el del ambiente, sino una heladez que cala los huesos, acompañada de un silencio sepulcral, tan absoluto que el crujido de una rama o el ulular de un búho parecen ofensivos. Poco a poco, con la luz como su guía, se hace visible el cortejo. Son las ánimas de los difuntos, figuras borrosas y translúcidas, apenas perceptibles en la penumbra. No emiten sonido alguno. Sus pasos no producen el menor murmullo sobre la hojarasca o las piedras. Algunos dicen verlos vestidos con ropas de antaño, desgastadas y casi desintegradas, mientras otros solo perciben siluetas indefinidas. Se mueven con una lentitud solemne, una procesión fantasmal que sigue un camino invisible, quizás el mismo que recorrían en vida o el que marca su purgatorio. La leyenda cuenta que estas almas son aquellas que quedaron atrapadas entre dos mundos, tal vez por promesas incumplidas, pecados sin expiar, o simplemente por una muerte repentina que no les permitió encontrar la paz. Cada noche, en su lúgubre peregrinación, buscan algo, quizás el camino hacia el descanso eterno, una oración que les libere, o una señal que les permita cruzar al otro lado. Quienes tropiezan con esta procesión saben que deben permanecer inmóviles y, bajo ninguna circunstancia, intentar comunicarse o seguir a las ánimas. Se dice que si una de estas figuras fantasmales te mira directamente, su mirada puede robarte la energía o, peor aún, arrastrarte con ellas a su etéreo y frío recorrido. La procesión de las ánimas es un recordatorio sombrío de que el Calvario no solo alberga vida, sino también los ecos de aquellos que partieron. Una experiencia que deja al testigo con una profunda sensación de respeto y un escalofrío que perdura mucho después de que la última luz fantasmal se ha desvanecido en la oscuridad. El Calvario, con sus senderos solitarios y su historia, parece ser un verdadero nido de leyendas, ¿no crees? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en TikTok.